Todos y bienvenidos un día más a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Es para nosotros un inmenso placer que nos permitan entrar a sus hogares, a sus casas, para poder compartir el mensaje de Dios, la palabra que Cristo tiene hoy para nuestras vidas. Esperamos que os encontréis muy bien, esperemos que la unidad de la familia sea la prioridad en estos días y que este nuevo mensaje que vamos a compartir hoy sea de edificación para tu vida y para tu casa. Sin más dilación, vamos y comencemos a estudiar la palabra de Dios. Acompañarme, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Nos dice: Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vemos esta maravillosa historia en el Evangelio de San Mateo. Si me permiten, les presento este estudio que le he puesto una pregunta que hoy nos podemos estar haciendo la gran mayoría: ¿por qué te hundes? Vemos que cuando seguimos al Señor, cuando todo nos va bien, es maravilloso, es todo genial. A todo lo que un hermano o cualquier persona de nuestra familia nos dice, respondemos con un amén, con un aleluya, con un así sea. Pero cuando realmente viene la adversidad a nuestra vida, cuando vienen los problemas, cuando vienen los inconvenientes, en muchos hermanos y hermanas ese amén comienza a disminuir. Incluso en algunas personas desaparece completamente. Vemos en este episodio del capítulo de Mateo, donde el Señor Jesús, después de un largo día, donde alimentó a más de 5.000 personas, dice la palabra que no estaban incluidos en esa cifra ni hombres ni mujeres, con lo cual probablemente estuviéramos hablando de más de 10.000 personas. No solamente las alimentó a nivel físico, con comida, sino que las alimentó a nivel espiritual. El Señor Jesús hizo sanidades a más de estas 10.000 personas. O sea, estamos hablando de que fue un día duro, fue un día en el que el Señor trabajó arduamente para alimentar a todas estas personas. Como decía anteriormente, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Después de esto, el Señor le dice a sus discípulos entrar a la barca, cruzar el mar de Galilea y esperarme en la otra orilla, mientras yo despido a la multitud. Él no se marchó primero y dejó a sus discípulos juntamente con la multitud. Fue al contrario. Primero marchó a sus discípulos y luego él quedó despidiendo a la multitud. Posteriormente, después, como decíamos, de un día muy duro, de un día de arduo trabajo, el Señor Jesús hizo algo fuera de lo normal para cualquier ser humano después de un día de trabajo. Cuando una persona viene de trabajar después de un día duro, en el cual ha salido de su casa temprano, lo primero que quiere es descansar. El Señor Jesús, después de predicar, sanar y enseñar durante todo el día, lo que hizo fue marcharse a orar solo al monte. Es una gran enseñanza la que vamos a ver a través de estos pasajes del Evangelio de Mateo. Así que sin más preámbulo,
Acompañadme y vamos a ver el gran poder que esta noche el Señor demostraría, no solamente sobre la naturaleza, sino sobre la vida de cada uno de los discípulos que iban en esa barca. Comencemos este estudio. Como primero, busca primero la presencia de Dios. Mateo 14, versículos 22 y 23 dice: Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hay una frase del pastor Paul Washer que nos dice: antes de la prueba, ora, pero después de la victoria, ora. Aquí vemos que después de un día agotador, como hablábamos al principio en la introducción, el Señor despide a las multitudes. Más no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de más de 10.000 personas. No eran 50, no eran 100, eran más de 10.000 personas, las que en ese momento se agolpaban para escuchar al Señor Jesús, para escuchar las enseñanzas, para escuchar el mensaje que Dios hablaba a través de su Hijo Jesucristo, para sanar. Estamos hablando de que ese día fue maravilloso y lleno de gloria. Después de todo esto, el Señor Jesús despidió a las multitudes y subió al monte a orar. Subió al monte a buscar la presencia del Señor. Subió al monte probablemente a darle gracias al Padre por el día tan maravilloso que hubo, con tantos milagros, con tanta sanación, probablemente con tanta gente convertida al Evangelio, con tanta gente que recibió esa palabra, ese maná, esa esencia de la palabra de Dios por mediación del Señor Jesucristo. Hoy en día nos tenemos que preguntar todos los cristianos: ¿buscamos al Señor después de nuestro día, después de estar agotados, después de que los problemas vienen, después de estar ya con la batería a cero? Mateo 6:33 nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy vemos como a muchos cristianos, a muchos hermanos y hermanas les cuesta orar. Es un suplicio la oración para ellos. Realmente el vivir una vida cristiana implica el tener una comunión con Dios, implica el hablar con Dios. La palabra orar significa hablar. Entonces, si nosotros como seres humanos anhelamos hablar con nuestro padre, con nuestra madre, todos los días cogemos el teléfono, vamos y los visitamos, y nos pueden dar las horas y las horas hablando con ellos. ¿Por qué no tenemos en nuestro corazón ese anhelo de poder hacer eso con Dios? No nos olvidemos de que Dios es nuestro Padre. Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario y nos ha dado la potestad de ser llamados hijos suyos, o sea, somos hijos de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto entrar a nuestro lugar secreto, doblar nuestra rodilla y ponernos a hablar con Dios? O sea, yo creo que a través de los tiempos, la cultura que ha recibido el ser humano es que orar es sentarse y repetir una y otra vez lo mismo. Eso no es orar, eso es rezar, eso es meras repeticiones vanas, como dice la palabra. ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no te pones de rodillas en tu aposento, en tu habitación, y hablas con Dios? Le cuentas lo que te ha pasado hoy, le cuentas cómo te sientes, le cuentas tus felicidades, tus problemas, tus inquietudes, tu estado de ánimo. Es tan sencillo como eso. O sea, no hay ninguna ciencia en ponerse a hablar con Dios. La distancia que separa al hombre de Dios es la distancia que separa nuestras rodillas del suelo. Punto número 2. La adversidad llega a tu vida. Mateo capítulo 14, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí vemos cómo la barca en medio de un mar bravío empieza a zarandearse, empieza a dar tumbos. Podemos imaginar, hemos visto en televisión miles de veces un naufragio, cuando un barco empieza a perderse en medio de un oleaje grande,
cuando un barco empieza a ser azotado por el viento. Parémonos un momento a pensar cómo se sentían los apóstoles en ese momento, qué pasaba por sus mentes, por sus cabezas. El Señor Jesús se quedó a la otra orilla espiando a las multitudes y ellos iban solos en esa barca. ¿Qué estarían pensando? O sea, hasta aquí llegó, nos hundimos, no vamos a continuar, de esta no vamos a salir. O sea, se podría pasar por la cabeza de ellos cualquier cantidad de cosas no muy buenas en ese momento ante esa adversidad, ¿no? Ante ese oleaje, ante ese azote de los vientos. Hoy es momento de preguntarse, ¿estás tú en esa barca? ¿Eres tú uno de los apóstoles que está en medio de una barca la cual está a punto de hundirse? En la cual las olas te tienen empapado, lleno de frío, sin ilusión, sin mira hacia un futuro. Quizá tu barca hoy sea la enfermedad. A ti o a algún familiar ha llegado esa mala noticia. Mira, hay una enfermedad, no hay muchas probabilidades. Hasta aquí nosotros podemos hacer, te puede decir el médico. O puede ser que te esté zarandeando los vientos de una adversidad económica. Ante todo esto que está sucediendo, te quedaste sin empleo. No tienes cómo sacar a tu casa adelante. No tienes cómo pagar un alquiler, unos recibos, e incluso a lo mejor ni siquiera para poder comer 3 veces al día. ¿Esa puede ser tu adversidad hoy? Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En estos tiempos tan difíciles tenemos que estar más preparados que nunca para afrontar grandes adversidades, grandes problemas que puedan venir a nuestra vida. Hay que estar preparados, pendientes y vigilantes por lo que pueda venir. Punto número 3. La solución ante ti, pero... Mateo, capítulo 14, versículos 25 al 27. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Continuamos viendo cómo los apóstoles lo pasan realmente mal en esa barca, azotados frente a un mar bravío, frente a un oleaje devastador, un viento que ni las películas de terror lo podemos ver, pero dice la palabra que era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche, según las escrituras, según la historia, puede ser una de las horas más oscuras de la noche. Estamos hablando en torno a las 4 de la mañana. O sea que podemos imaginarnos 4 de la mañana en medio de un mar completamente bravío, sin una luz, empapados, temiendo por su vida. O sea, estamos hablando de un estado, wow, o sea, es decir, vemos que la muerte está enfrente de nuestra vida, de nuestros ojos, y no sabemos por dónde afrontarlo. Pero no nos olvidemos de algo. Cuando los apóstoles empiezan a ver cómo se zarandea todo esto, se zarandea la barca, empiezan a medio hundirse. Dice que se les aparece el Señor Jesús delante, visiblemente ante su presencia. Y aún así, ellos, después que venían de tanto tiempo compartir con el Señor Jesús, lo tienen al frente y aún así piensan: un fantasma. O sea, es decir, es entendible que ante el estado de pánico que pudieran estar viviendo los apóstoles, pues lo que menos a lo mejor ellos se iban a pensar es que delante les apareciera el Señor Jesús. Pero aún así, viéndolo, dijeron: un fantasma. El Señor les dijo algo, unas palabras que solamente son otorgadas a Dios, que es: yo soy. Son las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés en la zarza, cuando Moisés le pregunta: Señor, y cuando vaya a Egipto, ¿quién les digo que me está mandando? Dios les dice: el yo soy te manda. Son las mismas palabras que el Señor Jesús utilizó con los apóstoles. Yo
soy. Cuando estás en problemas, cuando estás en adversidad, cuando estás en inconvenientes graves en tu vida, en tu casa, y llega la solución a tu vida, ¿cómo reaccionas? Lucas 22, 31, 34 nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Aquí vemos cómo Pedro reacciona ante la adversidad. El Señor Jesús ya le había anunciado su muerte, la muerte del Señor. Había anunciado la persecución que ellos iban a tener. Les había dicho que en cuanto él fuera prendido en Getsemaní, ellos se iban a dispersar, como las ovejas cuando matan a su pastor. O sea, ya se los había anunciado todo. Incluso le dio la solución. A Pedro se le presentó la solución ante la adversidad. El Señor le dice que no falte tu fe. Tenía la solución, que no falte tu fe. En pasajes más adelante, en Getsemaní, antes de que el Señor sea prendido, el Señor llega con sus discípulos y les dice: orad, velad, mientras yo voy más adelante a orar. Entre ese grupo se encontraba Pedro. Ya el Señor le había avisado anteriormente de que Satanás le estaba pidiendo para zarandearle. Cuando el Señor se distancia de ellos en Getsemaní, comienza a orar. Al regreso se encuentran los apóstoles dormidos, incluido Pedro. El Señor les dice nuevamente: velad. Vuelve a retirarse y vuelve a orar. Al regresar, se encuentran nuevamente a los discípulos dormidos. Le dice el Señor: ni siquiera habéis podido velar 1 hora. Pedro tenía ante sí la solución, tenía ante él, la solución del problema, y no actuó como el Señor le indicó. ¿Cómo reaccionas tú? Ya hemos visto cómo reaccionó Pedro, pero hoy la pregunta es: ¿cómo reaccionas tú? Ante los problemas en tu matrimonio, el Señor te dice la solución: ora, estudia mi palabra, memorízala, mastícala, llévala a tu vida, saca la enseñanza correcta para ser un buen esposo, para ser una buena esposa. El Señor te está dando la solución: ora y estudia mi palabra. Ante eso, ¿cómo reaccionas tú? ¿Crees que esa es la solución correcta, la que te está dando el Señor? ¿O opinas que es una solución vana, que realmente eso no va a solucionar nada a tu vida? El Señor te está poniendo la solución ante ti. Te está diciendo: mi palabra es la que transforma, mi palabra es la que cambia, mi palabra es la que va a hacer que tu matrimonio sea exitoso. 4. Comienzan las dudas. Mateo 14, versículo 28 al 31 nos dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero el fuerte viento que azotaba, él tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos cómo Pedro, teniendo al frente suyo al propio Señor Jesús, poniéndole diciendo, como condición: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti y no me hunda. El Señor le dice: ven. O sea, el Señor creador del universo, el Rey de Reyes, el Rey de Majestad te está diciendo: ven, incluso por encima de las aguas. Tú pones tu pie, ves que el agua que tú estás pisando es como si pisaras tierra firme, pero en ese momento empiezan las dudas en tu vida, empiezas nuevamente a hundirte.
¿Cómo actuamos nosotros, aun sabiendo que Cristo es el que nos tiende la mano? ¿Cómo actúa el cristiano aun sabiendo que el Señor te dice, tranquilo, yo soy el que tiende tu mano hacia ti? Hermana, la misma hermana que estábamos hablando antes, que te han dado esa mala noticia, que un familiar tuyo, o incluso tú misma, te ha dicho el médico, tienes una enfermedad grave. Por nuestra parte, no podemos hacer nada. ¿Cómo actúas tú? ¿Buscas a Dios, que Él es el médico de médicos, o prefieres recorrerte todo Madrid, toda España, en busca de diferentes diagnósticos o de diferentes soluciones? No nos olvidemos que donde acaba la ciencia, comienza a trabajar Dios. Mi hermano, ¿cómo reaccionas tú ante tu adicción a las drogas? Ante tu adicción al alcohol. Si el Señor Jesús te da la solución a través de su palabra, Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús puede liberarte. Pero ¿tú qué prefieres? ¿Agarrarte a Jesús? ¿O prefieres ir a psiquiatras, a psicólogos, libros de autoayuda? ¿O incluso a brujos o hechiceros para que hagan conjuro, para que te liberen de algo que el Señor Jesús puede hacerlo? Santiago 1:6 nos dice, pero pidan con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda nos lleva a no llegar a la meta, nos hace desviarnos. La duda es ese camino que nosotros pensamos que es un atajo para llegar a la meta, pero lo que realmente es un camino hacia el precipicio, no nos hace llegar a la meta. Y punto número 5. Recibimos la victoria si creemos. Mateo 14, 32, 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús está en nuestra vida, cuando somos fieles, cuando durante la prueba nos ha sacado victoriosos, todo va genial, todo va bien porque hemos seguido realmente las indicaciones que el Señor Jesús nos ha dado. Él es claro, o sea, no es tan complicado. Hay gente que dice, pero es que yo no entiendo a Dios, yo no sé qué Dios quiere. Dios nos ha dejado algo maravilloso, un manual. Aquí está todo, aquí está lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor piensa, lo que el Señor quiere que hagamos. Este es un manual perfecto que Dios nos ha dejado para todas las áreas de la vida, para todos los problemas de la vida. No queda exento ninguno. Toda inquietud, todo problema que tú tengas lo vas a encontrar aquí. Vemos en este pasaje cómo el Señor Jesús sube a la barca, cómo llega la solución para el problema. Sube el Señor Jesús, todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a la calma. Incluso hace menguar, hace calmar a la propia naturaleza. Marcos 4, 38, 39 nos dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Hermano, cuando el Señor nos da la victoria, cuando ya hemos pasado la prueba, hemos pasado la adversidad, la enfermedad, la adicción, los problemas económicos, cuando nos da la victoria, solamente podemos hacer una cosa: postrarnos y adorar. Hay que dar gracias al Señor, no solamente por los buenos momentos, sino también por los malos, porque toda prueba que viene a la vida del creyente es para formarnos más y más y más hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Mi hermano, agárrate de Dios. Cuando está todo bien en tu casa, agárrate de Dios. Pero cuando la adversidad está en tu casa, agárrate de Dios. No lo dejes, no lo sueltes. Pelea con Él en oración, dándole gracias, Señor, necesito que me bendigas. Es ese tipo de pelea, no una pelea como el mundo piensa que entonces es uno contra el otro. No, estamos hablando de que
hay peleas espirituales. Uno se tiene que postrar ante Dios, echar fuera. Ahí comienza, dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad que se mueven en las esferas celestes. Esa es nuestra lucha, pero siempre de la mano del Señor vamos a conseguir victoria, vamos a conseguir vida y vida en abundancia. Hermano, hermana, si vas de la mano del Señor Jesús, vamos a poder responder a la pregunta que comenzamos este estudio. De la mano del Señor Jesús no nos hundiremos jamás, sino que tendremos vida y vida eterna. Con esto finalizamos. Espero que este estudio haya sido de edificación para tu vida. Espero que, si estás en adversidad, hayas podido ver cuál es la solución que el Señor da para nuestra vida. Si no estás en adversidad, qué bueno, y sigue firme sobre la roca verdadera que es Cristo Jesús. Pero sobre todo, siempre con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias por este tiempo, por habernos permitido entrar a vuestras casas, compartir este tiempo con vosotros. Para nosotros es un inmenso placer sentirnos un miembro más de vuestra familia, semana tras semana, y que nos permitáis compartir con vosotros, todos unidos como familia en Cristo Jesús, estos momentos de enseñanza que el Señor nos lleva a través de su santa palabra. Os deseamos grandes bendiciones. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Igualmente está también nuestro correo electrónico para que podáis enviarnos vuestras peticiones de oración, vuestras preguntas, opiniones. Nuestra idea es tener una comunicación directa con vosotros, ser parte de vuestra vida diaria. No olvidéis darle a like a este vídeo, por favor, compartirlo, dejar vuestro comentario abajo en la caja de comentarios. Queremos saber vuestras impresiones, qué os ha parecido el estudio, qué tipos de estudio queréis que hagamos. De verdad que lo que queremos es crecer y crecer en Cristo, y para nosotros es un placer y siempre están estas puertas abiertas para vosotros. Muchísimas gracias, que Dios os bendiga grandemente, os queremos. Un fuerte abrazo y bendiciones de vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Bendiciones.